Un granjero se dio cuenta de que su caballo se negaba obstinadamente a beber agua del abrevadero. Al principio, pensó que solo era un capricho, pero cuando decidió excavar el suelo debajo de él, se horrorizó por lo que encontró. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sol aún no había alcanzado la altura cruel del mediodía cuando Jonas Hale salió al porche de su casa, las tablas de madera crujiendo bajo el peso de sus botas gastadas. Ante él se extendía el paisaje interminable de las llanuras de Texas, una sucesión de pastos pálidos interrumpidos aquí y allá por la silueta oscura de encinas y mezquites, mientras un resplandor ondulante comenzaba ya a elevarse sobre el horizonte. Aquella tierra había pertenecido primero a su abuelo, luego a su padre, y ahora era suya, desnuda y castigada por el tiempo, con sus cercas carcomidas, sus establos desgastados y sus campos resecos. Para otros podía parecer poco, pero para Jonás aquello era suficiente. Era la tierra que lo mantenía vivo y que respondía con firmeza al trabajo de un hombre cuando se la trataba con respeto. Se quitó el sombrero y pasó el dorso de la mano por la frente, a pesar de que el día apenas despuntaba. El aire ya vibraba con el chirrido constante de las cigarras, que formaban un coro agudo entremezclado con el mugido ocasional de alguna res. Desde más allá del granero llegó también el canto atrasado de un gallo testarudo, empeñado en cumplir su deber con retraso pero sin falta. Jonas fijó la vista en el centro de su rancho, allí donde se alzaba el viejo roble que daba sombra al pozo, y a un costado, el abrevadero de madera que él mismo había construido años atrás. Era un bebedero sencillo pero resistente, hecho con tablones firmes que él había cortado y ensamblado con sus propias manos. Desde entonces se mantenía en su sitio, esperando cada mañana a los animales cuando el calor los empujaba a buscar alivio en el agua fresca. Avanzó hacia el corral con pasos firmes, el sonido de la grava crujiendo a cada movimiento. Allí lo esperaba su yegua, tan confiable como el amanecer. Se llamaba Grace, aunque él solía llamarla Gracie en la intimidad de los momentos tranquilos. Era una yegua baya de pecho profundo y ojos inteligentes, con un temple que había acompañado a Jonas desde hacía más de una década, cuando él todavía se estaba acostumbrando a las riendas del rancho, y la voz de su padre aún resonaba en su memoria. Grace había demostrado su fidelidad incontables veces. Lo había llevado a salvo en medio de tormentas. Había arrastrado postes de cerca a través del lodo y hasta se había mantenido inmóvil cuando un cascabel se había enroscado demasiado cerca y a Jonas le temblaban las manos en el gatillo. Si había una criatura en la que Jonas confiaba sin reservas, era ella. Aquella mañana, sin embargo, algo no estaba bien. Lo notó en cuanto abrió la verja del corral y silbó con el mismo tono grave de siempre. Ella acudió sin dudar, con las orejas erguidas y el paso suelto. Apoyó el hocico contra su palma y resopló con un aliento cálido que le arrancó a Jonas una sonrisa. Acarició el punto entre los ojos, donde el pelaje se oscurecía un poco más, un gesto familiar de todos los días. Luego la condujo hacia el abrevadero, confiado en la rutina de siempre. El agua estaba clara. Recién sacada del pozo al amanecer, la superficie apenas temblaba con la brisa. Se veían huellas en la tierra. Las reses ya habían bebido allí, pero Grace se detuvo de golpe a pocos pasos. Tensó el cuello y ensanchó las fosas nasales con un resoplido nervioso. Jonas tiró con suavidad de la cuerda, incitándola, pero ella plantó las patas. Se negó a avanzar y lanzó un bufido que le hizo fruncir el ceño. «Vamos, muchacha», murmuró con voz baja, aún sabiendo que las palabras de poco servían. Aflojó la cuerda, se colocó a un lado de su cuello y volvió a intentarlo. Ella obedeció al principio, avanzando junto a él, pero al llegar de nuevo frente al abrevadero se resistió con más fuerza. Giró la cabeza, mostrando el blanco de los ojos, y golpeó el suelo con las patas delanteras, como si aquel bebedero ocultara una amenaza invisible. Jonas entornó los ojos y se inclinó hacia el agua. Metió la mano y levantó un puñado líquido que se escurrió entre sus dedos. Estaba fresca, limpia, sin olor extraño. Probó un sorbo. Era el mismo sabor de siempre. El agua del manantial que había mantenido vivas a sus reses durante sequías y veranos abrasadores. Se volvió hacia la yegua, que seguía apartada, resoplando, con las orejas echadas hacia atrás.
Otras criaturas no parecían compartir su recelo. Unas gallinas cruzaban picoteando entre la tierra cercana, y una de las novillas se aproximó lentamente para beber sin problema alguno, sumergiendo la pesada cabeza y saciándose con largos tragos. Grace, en cambio, se retiró de un tirón, arrancándole la cuerda de la mano, y comenzó a dar vueltas en la tierra seca, tensa, hasta que volvió a acercarse, pero siempre guardando distancia del abrevadero. Jonas acarició su cuello, sintiendo la contracción del músculo bajo el pelaje brillante, y un desasosiego le recorrió el pecho. Ella no era una yegua nerviosa. Había resistido tormentas de rayos, aullidos de coyotes, incluso disparos, sin perder la compostura. Que rehusara un simple abrevadero le parecía absurdo, un comportamiento que no tenía explicación. Quizá, pensó, la había asustado una serpiente escondida en la sombra, o algún mapache en busca de comida. Pero tras revisar la estructura de madera, pasar los dedos por los tablones y comprobar cada rincón, no halló marcas de garras, ni huellas extrañas, ni tablas sueltas. El agua seguía quieta, reflejando las ramas del roble sobre su superficie como un espejo. Se quedó más tiempo del que pretendía, con el ceño fruncido. Grace permanecía a su lado, inquieta, moviendo el peso de una pata a otra, los ojos fijos en el abrevadero, como si lo considerara enemigo. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Los animales no se espantaban sin motivo. Recordó los años de las largas conducciones de ganado, cuando una manada entera se detenía al borde de un arroyo aparentemente seguro. Los vaqueros más sabios no los forzaban. Siempre había una razón, tal vez un nido de serpientes oculto o un puente podrido que amenazaba con ceder. Sacudió la cabeza, queriendo desechar aquellos pensamientos. Quizá no era más que un capricho. Los caballos tenían sus rarezas igual que los hombres. Tal vez mañana bebería como siempre, y este episodio se olvidaría. Le llevó un cubo lleno del mismo pozo, y esta vez Grace bebió sin reparos, inclinando el cuello hasta vaciar la última gota. Eso solo incrementó la inquietud de Jonas, porque confirmaba que no era el agua lo que la detenía, sino el lugar. Al mediodía el calor caía implacable, pero él no dejaba de pensar en lo sucedido, mientras reparaba una cerca y revisaba al ganado. Cuando regresó al anochecer, la superficie del agua estaba tibia por el sol, igual de clara que antes. Probó de nuevo, casi con terquedad, y no encontró nada extraño. Desde la sombra del granero, Grace lo observaba y volvía a sacudir la cabeza, negándose a acercarse. Aquella noche, cuando las cigarras se dieron su turno a los búhos y el cielo se llenó de estrellas limpias, Jonas se sentó en el porche con una taza de café ya frío. El silencio de la llanura lo envolvía, interrumpido apenas por el crujido del viento. Pensó en el abrevadero, en la reacción de la yegua, y un mal presentimiento lo recorrió. No era el agua ni la madera, era el sitio mismo, el trozo de tierra bajo aquel roble. Recordó las palabras de su padre, repetidas muchas veces en su juventud. La tierra guarda memoria, hijo. Conserva lo bueno y lo malo de lo que en ella sucede. Dejó la taza a un lado y se reclinó, escuchando el movimiento de Grace en el corral. Ahora estaba tranquila, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que al amanecer volvería a negarse a beber allí. Y también sabía que no podía ignorarlo. No después de todo lo que ella le había demostrado. No después de tantos años de confianza ciega. Si había una razón, él debía descubrirla. El sueño lo visitó tarde, y cuando al fin cerró los ojos, lo acompañaron visiones de cascos golpeando la tierra y del reflejo del agua bajo la luna. Inmóvil, paciente, guardando en silencio un secreto que aguardaba ser revelado. El amanecer del segundo día llegó envuelto en la misma claridad grisácea que siempre cubría las llanuras antes de que el sol encendiera los pastos en tonos de oro. Jonas Hale se levantó con la costumbre de un hombre que no necesitaba reloj, su cuerpo obedeciendo al hábito de tantos años de trabajo. Se vistió en silencio, con las botas aún polvorientas del día anterior, y salió al aire fresco que, por unos minutos, parecía amable antes de que el calor volviera a imponerse. El rancho respiraba quietud en esas primeras horas. Las gallinas revoloteaban al recibir el maíz. Las reses mugían perezosas desde el cercado del sur, y un leve rocío se aferraba a las hojas ásperas de los mezquites. Todo parecía igual que siempre, y sin embargo,
En el interior de Jonas persistía la sombra que había empezado a crecer la víspera. Se dirigió primero a las aves y a los pocos cerdos que criaba cerca de la casa, cumpliendo con la rutina, pero cada acción le parecía mecánica, distraída. Su mente estaba fija en la imagen de Grace negándose a beber del abrevadero, el modo en que sus músculos tensos le habían transmitido una advertencia que él aún no podía comprender. Cuando terminó con los animales menores, respiró hondo y se encaminó al corral. La yegua lo esperaba con su acostumbrado relincho bajo, un sonido que siempre le transmitía cierta paz. Extendió la mano y ella frotó su cabeza contra su pecho, buscando la caricia que nunca faltaba. Parecía tan confiada y serena como siempre, pero Jonas no dejó de mirar sus ojos oscuros, tratando de leer en ellos una explicación. Condujo a Grace hacia el roble. El abrevadero permanecía en su sitio, medio iluminado por el sol que ya se asomaba por el este. La superficie del agua tan quieta que reflejaba con nitidez las ramas aún cargadas de sombra. Jonas caminaba con pasos tranquilos, dándole a la cuerda la misma tensión de costumbre, como si quisiera demostrarle a la yegua que no había nada que temer. Pero bastó que la estructura apareciera ante su vista para que se repitiera el mismo rechazo. Grace frenó en seco a unos metros, echó hacia atrás las orejas y respiró con fuerza, el aire saliendo de sus fosas nasales en ráfagas cortas y ansiosas. Jonas insistió con suavidad, hablándole en voz baja, pero ella volvió a resistirse con la misma obstinación. Un chasquido de impaciencia escapó de su boca, aunque más hacia sí mismo que hacia el animal. Le soltó la cuerda, y de inmediato Grace recuperó la calma, como si aquella negativa hubiera sido suficiente para tranquilizarla. Jonas observó la escena en silencio, la misma contradicción clavándose en su interior. Por un lado, el agua estaba limpia, probada por él mismo. Por otro, la yegua que nunca lo había engañado se negaba a acercarse a ella. Para no rendirse a las dudas, llenó de nuevo un cubo en el pozo y lo colocó frente a la yegua. Ella bajó la cabeza de inmediato y bebió con ansia, tragando cada sorbo hasta vaciarlo por completo. El contraste era demasiado evidente. El mismo líquido, distinta reacción según el lugar. Jonas se pasó la mano por la barba incipiente y miró otra vez el abrevadero. La explicación fácil de un simple capricho se le desmoronaba con rapidez. Durante el resto del día trató de ocupar la mente en tareas conocidas. Revisó cercas, engrasó bisagras, apartó algunas reses de una parcela seca para llevarlas a pastar más al norte. El sol lo castigaba como siempre. El sudor empapaba su camisa, pero por debajo de cada esfuerzo seguía latiendo la misma pregunta. Recordó cómo su padre solía hablarle de la sensibilidad de los animales, cómo aseguraba que un perro podía ver lo que los ojos de un hombre no alcanzaban, y que un caballo sabía distinguir un terreno inseguro antes de que la tierra misma lo mostrara. De joven había reído de aquellas historias, creyéndolas exageraciones de anciano. Pero ahora, ante la resistencia inexplicable de Grace, esas palabras volvían con un peso distinto. Al caer la tarde se sentó en el porche con la mirada perdida en la llanura que parecía infinita. El cielo se teñía de tonos rojos y anaranjados, y un viento cálido traía consigo el polvo de los caminos. En su memoria comenzaron a desfilar relatos que había escuchado años atrás en la cantina del pueblo. Historias dichas en voz baja, casi como si al pronunciarlas pudieran invocar desgracias. Eran las viejas habladurías sobre Sila Ward, el hombre que había poseído aquellas tierras mucho antes que su padre las comprara. Decían que había sido un hombre cruel, que se enriquecía a costa de los demás, arrebatando propiedades con amenazas o cobrando deudas con violencia. Su nombre todavía suscitaba miradas torcidas en el pueblo, aunque la mayoría prefería no mencionarlo. Una noche de invierno, Ward había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces su recuerdo flotaba como una sombra incómoda, un secreto que todos conocían, pero que nadie quería traer a la luz. Jonas nunca había prestado demasiada atención a esas habladurías. Su padre había adquirido el rancho en una subasta, y desde entonces ellos habían trabajado la tierra con sus propias manos. Sin embargo, mientras escuchaba el mugido lejano de las vacas y veía a Grace caminar inquieta en el corral, no pudo evitar la conexión que su mente le ofrecía. ¿Y si las rarezas de su yegua estaban ligadas a algo que Ward había dejado en el pasado?
¿Podía un lugar guardar las huellas de un hombre hasta el punto de perturbar a los animales décadas después? Se sintió ridículo por pensarlo, pero la inquietud no se disipaba. Trató de razonar, de convencer a su mente de que todo era un error, una simple coincidencia, pero no lo logró. El recuerdo del rechazo de Grace se imponía sobre cualquier argumento lógico. Al final, cuando la oscuridad cubrió los campos y las estrellas comenzaron a brillar con la intensidad de las noches tejanas, Jonas aceptó que no podría ignorar lo sucedido por mucho tiempo. Se acostó en su cama angosta, con el techo de vigas crujiendo suavemente sobre su cabeza. El cansancio físico debería haberlo llevado directo al sueño, pero sus pensamientos daban vueltas sin tregua. Recordaba el brillo del agua, el bufido nervioso de la yegua, las viejas historias de Ward. A medida que la noche avanzaba, sus recuerdos se mezclaban con imágenes de un suelo que ocultaba secretos, de una tierra que respiraba bajo la superficie. Finalmente se quedó dormido, aunque su descanso estuvo plagado de sueños inquietos. Veía a Grace resistiéndose, veía el abrevadero iluminado por la luna, y escuchaba voces lejanas que hablaban con el tono de las amenazas antiguas. Se despertó varias veces, sudoroso a pesar de la brisa nocturna, y cada vez que miraba por la ventana, distinguía la silueta inmóvil de la yegua, siempre con la cabeza erguida, siempre vigilante hacia el mismo punto bajo el roble. Cuando el amanecer lo sorprendió con el primer canto de los gallos, Jonas ya había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo que se trataba de un simple capricho animal. Grace había sido clara en su negativa, y él debía confiar en esa advertencia como había confiado en su lealtad durante tantos años. Si había algo bajo la tierra, debía descubrirlo. Con ese pensamiento firme, se levantó del lecho, se colocó las botas y salió al exterior, preparado para enfrentar lo que fuera que aguardaba en silencio bajo aquel trozo de suelo. La mañana siguiente amaneció con una claridad tan nítida que parecía prometer un día de calor insoportable. Jonas Hale apenas había dormido, dando vueltas en el catre mientras la decisión maduraba en su interior, como una semilla que al fin había brotado. Su resolución era firme. No podía seguir ignorando las señales que Grace le había mostrado. Los caballos no mentían, y menos ella, que lo había acompañado en cada jornada dura, en cada travesía peligrosa. Aquella negativa obstinada a beber en el abrevadero no era un capricho pasajero, era un aviso, una alerta que la yegua le había transmitido de la única manera que sabía. Y él, como hombre de campo que había aprendido a escuchar la voz de la tierra y de los animales, sabía que debía responder. El aire de la madrugada era más fresco que de costumbre, y el silencio se interrumpía solo por el canto persistente de las cigarras que aún se escondían en los árboles. Jonas salió con la pala al hombro, el sombrero echado hacia atrás y el gesto endurecido por la falta de sueño. Cruzó el patio y se detuvo frente al gran roble, bajo cuyas ramas el abrevadero aguardaba quieto, inocente, como si no guardara secreto alguno. Pero él lo miraba con otros ojos. Ya no era un simple receptáculo de agua, sino un umbral, la superficie de algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Colocó la pala en el suelo y con un esfuerzo medido, empujó el abrevadero a un lado. El mueble de madera se resistió, pesado por los tablones gruesos y el agua que aún contenía, pero Jonas consiguió arrastrarlo lo suficiente para dejar al descubierto el rectángulo de tierra endurecida que había quedado debajo. El contraste con el resto del patio era claro. Aquel suelo estaba más compacto, más oscuro, como si hubiera sido apisonado con intención. Se inclinó para observarlo mejor, pasando los dedos sobre la superficie. No había hierbas creciendo allí, ni la textura áspera de la tierra reseca que dominaba el resto del terreno. Aquella porción parecía distinta, marcada por un trabajo humano. Con un suspiro que fue mitad alivio, mitad inquietud, hundió la pala en la tierra. Al principio, el metal chocó contra la costra dura del terreno, arrancando terrones secos que se desmoronaban en fragmentos pálidos. Jonas retiró la primera palada y la arrojó a un lado, levantando un polvillo que flotó en el aire inmóvil. Luego vino la segunda, y la tercera, cada golpe acompañado del crujido de la madera de la pala al resistir contra el suelo endurecido. Pronto el esfuerzo lo hizo sudar, a pesar de que el sol aún no se había alzado del todo. Su respiración se volvió pesada,
y cada movimiento repetido lo iba hundiendo en un ritmo casi hipnótico. Pala que se clava, pie que empuja, brazos que levantan, tierra que cae. Conforme avanzaba, la tierra empezó a cambiar. Lo que al principio era polvo marrón y seco, se transformó en un barro rojizo más compacto, pegajoso y extraño, en ese lugar donde él conocía bien la composición del suelo. Jonas se detuvo un instante, apoyado en el mango de la pala, y frunció el ceño. Aquel cambio no era natural. No en ese punto exacto, no a esa profundidad. Había visto muchas veces la variación de los suelos en la región, pero no con un corte tan brusco. Todo indicaba que alguien había removido la tierra tiempo atrás y luego la había rellenado de forma irregular. Alzó la vista y se encontró con los ojos de Grace, observándolo desde el corral. La yegua permanecía inmóvil, las orejas erguidas hacia adelante, el cuerpo tenso como un arco. No se acercaba, pero tampoco se apartaba. Parecía comprender lo que hacía, como si esperara el desenlace. Jonas le sostuvo la mirada un instante y luego volvió a su labor, sintiendo cómo aquella vigilancia muda lo acompañaba. El sonido de la pala cambió repentinamente. En lugar del golpe sordo de la tierra cediendo, escuchó un eco hueco, un retumbar distinto que hizo vibrar el mango en sus manos. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Volvió a clavar la pala y el mismo sonido respondió, metálico y extraño. Se arrodilló entonces y apartó la tierra con las manos, ansioso de descubrir lo que se ocultaba. Sus dedos toparon con algo duro, rugoso, que no era piedra. Con cuidado, fue despejando los bordes hasta que apareció un fragmento de madera oscurecida por la humedad y el tiempo. El corazón le latió con fuerza. Aquella madera estaba dispuesta en forma de tablones, alineados y reforzados con clavos oxidados. No era un tronco enterrado, era una construcción. Retiró más tierra y dejó al descubierto un área más amplia, revelando una superficie rectangular que crujió débilmente cuando apoyó el peso sobre ella. La madera despedía un olor agrio, mezcla de moho y encierro, como si hubiera estado sellada durante demasiado tiempo. Jonas tragó saliva, sintiendo un cosquilleo frío recorrerle la espalda. Decidido, golpeó los tablones con la pala. La madera, debilitada por los años, se astilló con un crujido seco, y una bocanada de aire viciado escapó desde la grieta. Un olor rancio y húmedo lo envolvió, obligándolo a retroceder un paso. Aún así, continuó. Arrancó más fragmentos hasta abrir un hueco suficiente para mirar dentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. Bajo la superficie había una cavidad oscura, reforzada con maderos que apenas se mantenían en pie. Era como una especie de sótano o escondite excavado a mano, oculto deliberadamente bajo el abrevadero. Durante unos minutos dudó. Aquel espacio exhalaba un silencio pesado, incómodo, como si la oscuridad misma guardara un secreto que prefería seguir enterrado. Pero la curiosidad y la determinación pudieron más que el temor. Jonas buscó apoyo en los bordes y comenzó a descender con cautela. Sus botas tocaron un madero que parecía haber sido parte de una escalera, crujiente y blando por la podredumbre, pero todavía capaz de soportar su peso. Bajó despacio, consciente de que un movimiento brusco podía hacer que todo se viniera abajo. La penumbra lo envolvió a medida que sus ojos se adaptaban a la escasa luz que entraba por la abertura. El aire allí abajo era denso, húmedo, y desprendía un olor penetrante a encierro. Jonas se agachó para no golpear su cabeza con las vigas bajas y comenzó a explorar el reducido espacio. Tocó con las manos las paredes irregulares de tierra endurecida, sostenidas por maderos que ya casi se deshacían al tacto. El suelo estaba blando, con una humedad que no correspondía al terreno seco de la superficie. Entonces, en un rincón semihundido en la tierra, distinguió una forma rectangular. Avanzó hacia ella, y la débil claridad que se filtraba desde arriba iluminó lo suficiente para mostrarlo. Un cofre, más grande que una alforja pero más pequeño que un arcón, reforzado con hierros corroídos y recubierto de cadenas que el tiempo había ennegrecido. El corazón de Jonas dio un vuelco. Se inclinó y pasó la mano por la superficie fría y áspera del metal. Era real, no una ilusión, y había estado esperando allí, oculto durante quién sabía cuántos años. El cofre estaba pesado,
hundido parcialmente en la tierra húmeda. Pero Jonás se armó de fuerzas y lo alzó, con esfuerzo, hasta apoyarlo contra su pecho. El peso lo desequilibró y el viejo madero bajo sus pies gimió, pero consiguió mantener el equilibrio y subir poco a poco por la abertura. Cada paso retumbaba como un desafío. Cada crujido de la madera era un recordatorio del riesgo de quedar atrapado allí abajo. Al final, emergió a la superficie jadeante, con el rostro cubierto de sudor y tierra, y dejó el cofre sobre el suelo. Se quedó de pie frente a él, respirando con dificultad. La tierra alrededor parecía distinta, como si el aire mismo supiera que un secreto había sido arrancado de sus entrañas. Grace, desde el corral, lanzó un relincho agudo y golpeó el suelo con las patas, nerviosa, como si percibiera la gravedad de lo que había sucedido. Jonás la miró y luego volvió la vista al cofre. El hierro oxidado y la madera ennegrecida parecían contener algo más que objetos. Contenían una historia, una verdad que había permanecido demasiado tiempo enterrada. El silencio del rancho era ahora más pesado, más denso. El abrevadero se mantenía apartado, como un espectador inútil de lo que se había revelado. Jonás limpió con el dorso de la mano el sudor de su frente y observó otra vez aquel cofre cerrado, encadenado, que había esperado tanto tiempo bajo el suelo. Sabía que lo que viniera después podía cambiarlo todo, pero ya no había marcha atrás. El secreto estaba al descubierto, y con él el destino de su propia vida acababa de torcerse. El cofre descansaba sobre la tierra removida como si fuera un corazón arrancado del suelo, pesado, encadenado, cubierto de herrumbre. Jonás Hale permaneció unos instantes contemplándolo en silencio, con las manos aún temblorosas por el esfuerzo de haberlo sacado del hueco. El aire parecía más denso alrededor, cargado con un olor a humedad rancia que todavía escapaba de la cavidad abierta bajo el roble. Grace, en el corral, resoplaba con inquietud, caminando en círculos con las orejas tensas, como si percibiera en aquel objeto una amenaza invisible. Jonás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Sabía que había llegado demasiado lejos para detenerse. Se inclinó y acarició con los dedos la superficie áspera del cofre. El hierro corroído se deshacía en polvo rojizo al contacto, y la madera, ennegrecida, estaba marcada por años de encierro. Las cadenas que lo envolvían parecían más un símbolo que un método de seguridad, como si quien lo hubiera enterrado hubiera querido asegurarse de que nadie osara abrirlo. Jonás se incorporó, respiró hondo y fue en busca de una palanca al granero. Al regresar, el sol ya trepaba por el cielo, bañando el patio con una luz implacable que hacía brillar el sudor en su frente. Con un golpe seco, encajó la barra de hierro entre los eslabones oxidados. El primer intento fue inútil. La cadena apenas cedió, aunque soltó una lluvia de escamas rojizas. Jonás apretó los dientes y redobló el esfuerzo hasta que un chasquido resonó en el aire inmóvil. El metal se partió con un gemido largo y el eslabón cedió. Repitió el proceso una y otra vez hasta que la cadena entera se deshizo en fragmentos quebradizos. Con el corazón latiendo con fuerza, apoyó las manos en la tapa y tiró hacia arriba. Los goznes se resistieron, chirriando como si protestaran por el despertar, pero finalmente se abrieron, liberando una bocanada de aire viciado que llevaba décadas encerrado. Dentro, sorprendentemente intacto, había un paquete de papeles envueltos en lienzo aceitado. Jonás los sacó con cautela, y junto a ellos aparecieron un pequeño saco de cuero endurecido, una sortija ennegrecida por el tiempo y fragmentos de tela deshecha. Se arrodilló, extendió el lienzo sobre la tierra y comenzó a revisar el contenido. Los papeles, aunque amarillentos, se mantenían legibles, las letras todavía firmes pese a los años. El primero que abrió era una hoja cuadriculada como las de un libro contable. Nombres desconocidos llenaban las columnas, acompañados de cifras y anotaciones. Eran deudas, cantidades de dinero que campesinos y rancheros habían firmado, muchos probablemente bajo presión. Jonás pasó las páginas con creciente incomodidad. Cada línea representaba un hombre, una familia, reducida a un número escrito en tinta. Luego encontró documentos con firmas temblorosas, escrituras de tierras transferidas por sumas ridículas, sellos apenas visibles.
Jonas reconoció algunos apellidos que todavía resonaban en la región, familias que ahora vivían en tierras áridas o que habían desaparecido sin dejar rastro. Sintió un peso en el pecho al comprender lo que aquello significaba. Esas propiedades habían sido arrancadas a sangre fría. Dejó el paquete a un lado y tomó el cuaderno más pequeño. La cubierta de cuero estaba gastada y las páginas llenas de una letra nerviosa y apretada. Al principio, la escritura destilaba soberbia. «Cobré lo que me debían sin demora», decía una de las primeras entradas. En otra se leía: «Ese hombre lloró al firmar, pero la deuda es deuda». Jonas tragó saliva, repitiendo las frases en su mente. Aquellas páginas eran confesiones, testimonios de un hombre que disfrutaba de la ruina de otros. Pero a medida que avanzaba, la voz escrita cambiaba. El trazo se volvía más torpe, como si la mano que escribía estuviera temblando. Las frases dejaban entrever desconfianza. «He notado que me siguen. Los rumores crecen en el pueblo. Dicen que lo que he tomado me costará caro». Cada entrada posterior estaba impregnada de paranoia. El poderoso Sila Ward, el hombre del que se decía que nadie podía desafiarlo, había comenzado a sentir miedo. Jonas pasó a las últimas páginas, manchadas de tinta corrida. Allí las frases eran confusas, escritas con prisas. «He enterrado lo necesario donde nadie lo encontrará. Me rodean enemigos, hasta los que llamaba socios me traicionan. Si vienen por mí, tendré con qué negociar». La última anotación era casi ilegible, borrosa, pero alcanzaba a decir: «Ni mi propia sangre es digna de confianza. Mejor que esto duerma en la tierra». Jonas cerró el cuaderno con un estremecimiento. A su alrededor, la llanura se extendía igual que siempre, indiferente al descubrimiento, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Tenía en sus manos pruebas de un hombre que había hecho del abuso su forma de vida, que había despojado a decenas para enriquecer su nombre. Aquellos papeles eran más que documentos viejos. Eran la historia de injusticias que todavía marcaban a familias vivas en el presente. Abrió el pequeño saco de cuero y dejó caer su contenido en la palma. Monedas opacas rodaron sobre su mano, algunas con sellos de México, otras con efigies desgastadas, piezas que habían viajado mucho antes de ser enterradas en aquel cofre. No eran muchas, pero suficientes para representar un botín. Jonas las devolvió al saco, preguntándose cuántas lágrimas habían costado esas piezas de metal. La sortija, con iniciales grabadas en el interior, era un objeto más personal. Pertenecía a alguien cercano a Ward, quizá un símbolo de pertenencia, quizá una pieza robada también. Se sentó sobre la tierra, los documentos a un lado, y pasó las manos por su rostro sudoroso. La certeza lo golpeaba con crudeza. Sila Ward no había desaparecido sin dejar rastro. Había dejado tras de sí un legado oscuro que seguía envenenando la tierra. Y lo peor era que ese legado no había terminado en él. Entre los papeles aparecía el nombre de Henderson, escrito más de una vez en las cuentas y los acuerdos. Henderson, el poderoso terrateniente que aún dominaba media región, había sido beneficiario de los despojos de Ward. El mismo Henderson que muchos consideraban intocable. Jonas sintió un nudo en el estómago. Tenía la verdad en sus manos, pero con ella venía un peso terrible. Guardar silencio significaba convivir con la culpa de quienes habían sufrido en el pasado. Revelarla significaba enfrentarse a hombres con poder y ambiciones que no tolerarían que su prestigio fuera cuestionado. Miró a Grace, que lo observaba fija desde la distancia, y comprendió que la decisión que tomara marcaría no solo su vida, sino la de todos en la región. Guardó los papeles de nuevo en el lienzo, ató con cuidado el paquete y lo colocó dentro del cofre sin volver a encadenarlo. La sortija la guardó en el bolsillo, sintiendo el frío del metal contra su pierna, como un recordatorio constante. El saco de monedas lo dejó a un lado, como si le quemara. El silencio del rancho parecía ahora más profundo, casi expectante. Jonas sabía que el hallazgo era apenas el comienzo. Los secretos de Sila Ward habían salido a la luz, y con ellos se avecinaban consecuencias que todavía no alcanzaba a imaginar. Esa noche encendió una lámpara en la mesa de la cocina y volvió a leer las últimas páginas del cuaderno, repasando cada palabra escrita con desesperación. Afuera, el viento golpeaba las ramas del roble
y las sombras se alargaban en la pared. Cada frase le confirmaba que Ward había vivido sus últimos días cercado por el miedo, consciente de que su poder estaba a punto de desplomarse. Jonas cerró los ojos, imaginando al hombre solo, enterrando su cofre en la oscuridad, confiando en que el silencio lo protegería. Pero el silencio había terminado. Jonas lo había roto con sus propias manos, y ya no había forma de devolverlo a la tierra. El hallazgo de aquel cofre y la lectura de los documentos de Sila Ward habían dejado a Jonas con un peso en el pecho que no se disipó en los días siguientes. Intentaba convencerse de que su vida podía continuar como antes, que aún podía levantarse con el alba, cuidar del ganado y regresar al anochecer con el cansancio del trabajo honrado. Pero la certeza lo acompañaba a cada paso. Lo que había descubierto bajo el abrevadero no era un simple recuerdo del pasado. Era un secreto capaz de sacudir los cimientos de la región entera. Y la tierra, como decía su padre, no guardaba para siempre lo que se había enterrado en ella. El rumor comenzó de la forma más sencilla, casi imperceptible. Una mañana, mientras reparaba la verja norte, un vecino que pasaba a caballo lo saludó con una cordialidad forzada, y tras unos instantes de conversación trivial, le preguntó qué lo había llevado a excavar cerca del roble. Jonas respondió con evasivas, diciendo que revisaba la tierra por humedad, pero la mirada del hombre reflejó algo más que curiosidad. Una semana después, en el almacén de Dry Creek, otro ranchero le comentó con falsa ligereza que había oído decir que Jonas había encontrado algo extraño en su terreno. Y lo mismo ocurrió en la herrería, cuando dos hombres cuchicheaban entre sí y callaron en seco al verlo entrar. En cuestión de pocos días, el secreto que él había compartido solo con Grace parecía haber despertado una expectación malsana. Las palabras abrevadero y excavación se repetían en voces bajas por las calles del pueblo. Nadie mencionaba directamente un cofre o papeles, pero bastaba con oír el murmullo constante para saber que la noticia había salido de su control. Jonas comprendió que, en una comunidad pequeña, nada permanecía oculto mucho tiempo, y menos algo que llevaba consigo el nombre de Ward, un nombre que aún provocaba escalofríos en los más viejos. El primer visitante llegó una tarde sofocante, cuando el sol se hundía tras el horizonte y los grillos comenzaban a adueñarse del aire. Jonas estaba ajustando la tranca de la puerta del corral cuando vio acercarse una silueta a caballo. Era un hombre alto, vestido con un abrigo polvoriento pese al calor, que se presentó como Caleb Morris, ranchero de un condado vecino. Su voz era amable, incluso demasiado pulida, y durante unos minutos habló de precios de ganado y lluvias pasadas, como si realmente le interesara. Pero sus ojos, fríos y calculadores, se desviaron pronto hacia el roble y el terreno removido. «He oído que estuviste cavando allí», dijo al fin, como si la pregunta no tuviera importancia. Jonas sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo el rostro sereno. Contestó con una frase corta, alegando que revisaba las raíces del árbol, y cambió de tema. Caleb sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos, y tras unos segundos de silencio, montó de nuevo, despidiéndose con un gesto educado. Jonas lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la polvareda del camino, convencido de que aquel hombre no había venido solo por cortesía. Los días siguientes trajeron más visitas. Algunos eran desconocidos, hombres de aspecto tosco que rondaban por el rancho con pretextos poco claros, buscando conversación para, tarde o temprano, insinuar preguntas sobre lo que había encontrado. Otros eran vecinos del mismo Dry Creek, disfrazando su interés con bromas o comentarios casuales. Jonas respondía siempre con evasivas, pero la tensión crecía en su interior. Por las noches, sentado en el porche con el rifle apoyado en las rodillas, escuchaba sonidos que antes no estaban allí. Pasos furtivos cerca del granero, un roce metálico en la cerca, susurros que el viento no lograba borrar. 2 veces salió con la lámpara en alto y vio huellas frescas en la tierra, aunque nadie se dejó atrapar. Grace también parecía sentirlo. Su inquietud aumentaba, bufaba en la oscuridad, lanzaba relinchos agudos hacia las sombras y golpeaba el suelo con las patas. En una de sus visitas al pueblo, mientras compraba grano en el almacén, Jonas escuchó el nombre de Henderson por primera vez en boca de otros. 2 ancianos hablaban en un rincón de la cantina, creyendo que nadie los oía,
y mencionaron al terrateniente con un tono envenenado. Henderson había sido un joven cuando compró las tierras que antes pertenecían a Ward, y ahora era un hombre poderoso, dueño de extensiones interminables y con influencia en el tribunal del condado. Jonas comprendió de inmediato que los papeles del cofre no eran solo reliquias de un pasado muerto. Señalaban una línea directa hacia ese hombre. Revelaban cómo su fortuna se había levantado sobre cimientos corruptos. Y si Henderson llegaba a enterarse de que él tenía esos documentos, no se detendría ante nada para recuperarlos. La presión era cada vez más sofocante. Una noche, mientras repasaba de nuevo las páginas del cuaderno de Ward bajo la luz amarillenta de la lámpara, se sorprendió al oír un ruido contra la ventana. Dejó el cuaderno y tomó el rifle, acercándose en silencio. Afuera no había nadie, pero el cerrojo de la puerta del granero estaba forzado y la sombra de unas botas quedaba marcada en el polvo. Jonas recorrió el lugar con la linterna y el arma en alto, pero quienquiera que hubiese estado allí se había desvanecido. Aquella evidencia lo confirmó. Ya no eran simples rumores. Alguien lo estaba vigilando. Durante esos días, las palabras de su padre regresaban con insistencia. Un hombre debe escuchar a los animales y escuchar también a su conciencia. La negativa de Grace, el hallazgo del cofre, las visitas sospechosas, todo se hilaba en una sola dirección. Ya no podía seguir escondiendo la verdad, aunque eso significara poner en riesgo su vida. En el pueblo la tensión también comenzaba a notarse. Algunos hombres lo miraban con respeto cauteloso, como si esperaran que diera un paso que ellos nunca se atrevieron a dar. Otros lo observaban con recelo, murmurando que remover el pasado solo traería desgracias. Y en medio de todo eso, Henderson seguía siendo un hombre que inspiraba tanto temor como obediencia. Jonas se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía enterrar el cofre de nuevo, cubrirlo con la tierra y fingir que nada había ocurrido, protegiendo su tranquilidad al precio de convivir con el secreto. O podía llevarlo ante la ley, poner los documentos en manos del sheriff y desatar una tormenta que nadie sabía hasta dónde llegaría. Pasó varias noches sin dormir, dándole vueltas a esa decisión mientras escuchaba el respirar inquieto de Grace en el corral. Ella no se acercaba al roble desde el día de la excavación, como si aún supiera que ese lugar seguía maldito. Finalmente, una madrugada, sentado en el porche mientras la primera luz del día iluminaba la pradera, Jonas aceptó lo inevitable. No podía traicionar la confianza de su yegua, ni la memoria de todos los nombres escritos en aquellos papeles. No podía callar. Había llegado la hora de enfrentar la verdad, aunque con ella llegaran también los peligros. Miró el cofre, aún guardado en el interior de su casa, y supo que al día siguiente lo cargaría en su carreta. Lo llevaría a Dry Creek, al despacho del Sheriff Crowley. Que la justicia decidiera qué hacer con los secretos de Celia Ward. Grace lo observaba desde la valla, con los ojos oscuros fijos en él. Jonas sintió que aquella mirada era un recordatorio de que no estaba solo en el camino que había elegido. Y en su interior, junto al miedo inevitable, nació una determinación férrea. Lo que había estado enterrado durante tanto tiempo debía salir a la luz, costara lo que costara. El amanecer llegó con un aire extraño, una calma engañosa que parecía cubrir la llanura como un velo fino. Jonas Hale apenas había dormido. Pasó la noche sentado en la mesa de su cocina, con el cuaderno de Celia Ward abierto frente a él, las páginas desordenadas y llenas de tinta que parecían observarlo desde el pasado. El cofre descansaba cerrado en un rincón, pero su presencia llenaba la casa como un huésped indeseado. Afuera, Grace se movía inquieta en el corral, resoplando cada cierto tiempo, como si presintiera que aquel día no sería como los demás. Jonas lo sabía también. Había tomado una decisión y no había marcha atrás. Con el sol apenas asomando en el horizonte, sacó el cofre de la casa y lo cargó en la carreta. Sujetó con firmeza las cuerdas que lo mantenían atado y acarició el lomo de Grace antes de montarla. La yegua giró la cabeza y lo miró con esos ojos oscuros que siempre parecían comprender más de lo que un animal podía. Jonas respiró hondo y dio la orden de avanzar. El camino hacia Dry Creek nunca había parecido tan largo ni tan silencioso. Mientras avanzaba, repasaba en su mente lo que sucedería. Llegaría al despacho del Sheriff Crowley, pondría en sus manos el cuaderno, las escrituras, el saco de monedas y la sortija.
El resto quedaría en la justicia, aunque en su fuero interno dudaba que la justicia pudiera enfrentar a hombres como Henderson. Aún así, la verdad ya no podía ser ignorada. Aquellos documentos eran una voz que clamaba desde la tierra, y él era el portador involuntario de ese testimonio. Al acercarse al pueblo, notó miradas clavadas en él desde las ventanas, desde los porches, desde los hombres que fingían charlar en las esquinas. Los rumores habían hecho su trabajo. Todos sabían o creían saber que Jonas Hale llevaba en su carreta algo más que madera y hierro oxidado. Los susurros se propagaban como fuego en paja seca. Algunos lo miraban con esperanza, otros con recelo, y unos pocos con abierta hostilidad. El sheriff Crowley lo esperaba en la puerta de su oficina. Era un hombre enjuto, con el rostro curtido por años de servicio y unos ojos serenos pero penetrantes. Sin necesidad de muchas palabras, ayudó a Jonas a descargar el cofre y lo llevó al interior. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara, comenzaron a revisar el contenido. Crowley hojeó el cuaderno con gesto severo, sus labios tensándose más a cada página. Cuando encontró el nombre de Henderson, alzó la vista y clavó los ojos en Jonas. ¿Eres consciente de lo que implica esto?, preguntó con voz grave. Jonas asintió. Lo soy, pero no podía dejarlo bajo la tierra. El sheriff guardó silencio unos instantes antes de responder. Entonces entiendes que has encendido una mecha. Esto no es un simple hallazgo arqueológico. Es dinamita, y tarde o temprano alguien intentará arrebatárnosla de las manos. Jonas no contestó. No hacía falta. Ya lo había sentido en cada mirada, en cada visita nocturna, en cada paso furtivo alrededor de su rancho. No tuvieron que esperar mucho. Apenas el rumor de que el cofre estaba en el despacho del sheriff se extendió por las calles, los hombres de Henderson hicieron su aparición. Primero fueron 3 jinetes, encabezados por Marcus Reed, el capataz conocido por su brutalidad. Llegaron con la arrogancia de quien se cree dueño del lugar, desmontaron frente a la oficina y exigieron hablar con Crowley. Sus voces se escuchaban desde dentro, cargadas de amenaza. Querían el cofre, decían que era propiedad de Henderson, que Jonas lo había robado. Crowley salió con el rifle en la mano, acompañado por 2 ayudantes armados, y les dejó claro que aquel cofre formaba parte de una investigación oficial. Hubo un silencio tenso, una pausa en la que cualquiera de los presentes pensó que los disparos llenarían el aire. Reed escupió al suelo, murmuró algo sobre venganzas inevitables y se marchó con sus hombres, pero la amenaza había quedado colgada como un cuchillo en el ambiente. Esa noche Jonas no regresó a su rancho. El sheriff insistió en que se quedara bajo custodia, pues temía que Henderson enviara más hombres. Desde la ventana de la celda vacía donde lo acomodaron, Jonas veía las calles desiertas del pueblo, iluminadas apenas por lámparas de aceite. Sin embargo, la calma era engañosa. 2 veces escuchó pasos arrastrados, como de hombres rondando el edificio. En ambas ocasiones, Grace relinchó fuerte desde el establo, como si quisiera avisarle de que las sombras no traían buenas intenciones. Con los días, la tensión se convirtió en tormenta. Henderson mismo llegó al pueblo con media docena de jinetes armados, su presencia tan imponente como su reputación. Era un hombre entrado en años, de cabello canoso y cuerpo robusto, pero sus ojos conservaban la dureza de quien nunca había tenido que rendir cuentas. Exigió la entrega del cofre, argumentando que Ward le había dejado en herencia ciertos papeles y que nadie más tenía derecho a tocarlos. Crowley, firme en la puerta de su oficina, lo enfrentó delante de medio pueblo. La discusión se alargó, las voces subieron de tono, y la multitud comenzó a dividirse. Algunos gritaban que Henderson debía responder por los abusos de antaño. Otros, que remover viejas historias solo traería desgracias. Jonas permanecía entre la gente, con la garganta seca, observando cómo Henderson lo buscaba con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, Jonas sintió un frío recorrerle el cuerpo. En aquella mirada había odio, pero también reconocimiento. Henderson sabía que él era el responsable de haber desenterrado el pasado. Los días siguientes fueron un torbellino. El juez territorial fue convocado, los documentos examinados y presentados como pruebas. Lo que comenzó como un murmullo se transformó en un clamor. Familias enteras acudieron a declarar, recordando deudas injustas,
tierras arrebatadas, amenazas que nunca habían olvidado. Las páginas de Ward coincidían con los recuerdos de los ancianos, y poco a poco la figura de Henderson se fue cubriendo de sombra. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un grupo de hombres armados, leales a Henderson, intentó asaltar la oficina del sheriff una noche. Los disparos resonaron en las calles, las balas atravesaron ventanas, y durante horas el pueblo se mantuvo en vilo. Crowley y sus ayudantes resistieron, apoyados por algunos vecinos que ya no estaban dispuestos a vivir bajo el miedo. Jonas, rifle en mano, disparó desde la ventana junto al sheriff, protegiendo el cofre que parecía ser el centro de toda la violencia. Cuando al fin el amanecer disipó la oscuridad, los atacantes se habían retirado, dejando tras de sí un rastro de sangre y polvo. El desenlace llegó semanas más tarde, en el tribunal improvisado en Dry Creek. Los documentos fueron leídos en voz alta, las firmas y las cifras mostradas al público. El nombre de Henderson apareció tantas veces que resultaba imposible negar su implicación. Bajo la presión de la evidencia y del pueblo entero, su poder se desplomó. Una orden de arresto fue emitida contra él, pero el terrateniente huyó en la noche, dejando atrás la hacienda que había gobernado durante décadas. Su imperio se desmoronó, y con él se desató un proceso de restitución. Tierras devueltas, deudas canceladas, heridas antiguas que al fin comenzaban a cicatrizar. Para Jonas, el regreso a su rancho fue extraño. El roble seguía allí, con el terreno ya rellenado, pero él había decidido colocar un sencillo marcador de piedra, sin nombres ni inscripciones, como recordatorio de lo ocurrido. El abrevadero lo movió a otro lugar, y Grace volvió a beber sin temor, bajando la cabeza al agua clara como si el peso invisible hubiera desaparecido. Jonas la acarició en el cuello, agradecido. Había sido ella, con su instinto, quien lo había llevado hasta la verdad. Las noches recobraron su calma poco a poco. Sentado en el porche, con el horizonte ardiendo en tonos naranjas al atardecer, Jonas reflexionaba sobre lo vivido. No se consideraba un héroe ni un justiciero. Era, y seguiría siendo, un hombre de campo, dedicado a su tierra y a sus animales. Pero sabía que el destino lo había puesto en medio de un secreto que no podía seguir enterrado, y al enfrentarlo, había liberado no solo a su rancho de una sombra, sino a todo un pueblo de un silencio impuesto. A veces, al escuchar a Grace relinchar suavemente bajo las estrellas, Jonas recordaba las palabras que se repetían en las últimas páginas del cuaderno de Ward. Lo enterré donde nadie lo mirará. Él había mirado, y al hacerlo había encendido una luz sobre la oscuridad. Quizá había puesto en riesgo su vida, pero también había dado a otros la posibilidad de recuperar lo perdido. El pasado, comprendió, nunca desaparece del todo. Queda aguardando bajo la tierra hasta que alguien se atreve a desenterrarlo. Y así, con el viento fresco de la llanura golpeándole el rostro, Jonas Hale aceptó la nueva carga de su tierra. No solo cultivarla y mantenerla viva, sino también honrar la verdad que había salido a la luz. El rancho era suyo todavía, pero ya no era el mismo. Ahora era también un testimonio de que la justicia, aunque tarde, puede brotar como el agua de un manantial escondido. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que te dejarán sin aliento. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otra historia sorprendente. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan este secreto desenterrado.